El día 12 de marzo, pocos días después de la terrible inundación que nos golpeó durísimo, la idea fue rápidamente tomar contacto con el doctor Hugo Luis Pizzi. El doctor Pizzi es un referente de la salud en la República Argentina, es epidemiólogo, infectólogo, fue galardonado con el máximo reconocimiento de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, consultado por enfermedades como el COVID-19, el dengue, que cuando estábamos transitando COVID y saliendo del mismo, también le hice un par de notas, creo que le hice 4 o 5 notas al doctor Pizzi, siempre atento, generoso, brindándose no con este medio ni conmigo, sino con todos, y tratando de llevar un mensaje que me parece que es la espina dorsal y central de cualquier persona que se dedique a la salud, de salvar vidas, de prevenir, de poder ser la voz para que la gente viva mejor, esté prevenida, esté informada. Dentro de la formación de la salud, me parece que es un mensaje que muchos o algunos captan a la perfección para seguir brindándose, como lo hace el doctor Pizzi, no solamente en el plano de la salud, sino complementándolo con la divulgación, en este caso cada vez que uno lo requiere. Entre sus contribuciones académicas se enumeran una multiplicidad de publicaciones científicas como libros de parasitología, micología, conceptos de economía para médicos sanitaristas, riesgos en las cuencas del Plata, enfermedad de Chagas, diagnóstico de situación y propuestas de soluciones de la Facultad de Arquitectura. Bueno, fue miembro fundador de la Sociedad de Salud Pública de Córdoba y de la Asociación de Parasitología de la República Argentina. Y con todo esto seguramente me quedo corto porque la extensa carrera puede resumir al nombre de el doctor Hugo Pizzi. Hugo, qué placer saludarlo, felicitaciones y muy agradecido de tenerlo nuevamente aquí en Duplex. ¿Cómo le va? Bien, bien, y muy agradecido, Sebastián, porque son gestos muy afectuosos de tu parte y que yo lo valoro muchísimo. Por favor. Bueno, yo lo que valoro cuando alguien se brinda de la manera que usted lo hace es esto, es justamente lo que acabo de decir, brindarse. Devolver o ir devolviendo y sembrando a lo largo de una carrera todo el expertise o lo que puede hacer para que las personas vivan mejor. Cuando usted comenzó a estudiar medicina, el tema de la comunicación también se enseñaba como si alguien los invita, vayan porque nos sirve a todos como médicos, como sistema, independientemente de lo que uno pueda aportar personalmente, o eso lo fue viendo a medida que fue transitando su carrera. No, al principio eso fue incipiente. Yo recuerdo en la década del 70 que era notorio de que cuando se emitían conceptos sanitarios la gente prestaba atención. Y yo recuerdo que en un momento un director de un canal de Córdoba, el de Canal 12, ya fallecido ese director, a mí me propuso si yo podía estar dentro del staff pero evidentemente yo era profesor, viajaba mucho, o sea, estábamos en plena campaña contra la toxoplasmosis, o sea, nos ayudaba mucho Amalia Fortabat. Mire, cuando se creó la Fundación para la Toxoplasmosis, cuyo objetivo eran 10 años en todo el país, fíjese quiénes dirigían todo. Amalia Fortabat, que había puesto la Fundación Fortabat para ayudarnos en todo. Manuel Mujica Lainez, el escritor de quien yo fui médico. Mirta Legrand nos ayudó muchísimo con sus programas, y Ana de Alvear, que era la esposa de Mujica Lainez, también nos dio una mano increíble. Entonces yo estaba constantemente viajando, dando conferencias, y pudimos bajar de la toxoplasmosis, que es una enfermedad terrible que afecta a los niños cuando nacen, porque la patología lastima al producto de la concepción en plena evolución, y nosotros lo bajamos de 13 cada 1000 nacidos vivos, lo bajamos prácticamente a 3, 2,5. Y no pudimos seguir más por cuestiones de lo que es la pobreza y una serie de cosas, pero fue un enfoque multidisciplinario donde se hacían conferencias, libros, revistas, se preparaban y se distribuían gratuitamente antígenos y se formaban los bioquímicos para hacer, diríamos, para hacer el diagnóstico.
Pero eso fue una obra maravillosa de Fortabat que yo nunca, mientras vivo, me voy a cansar de agradecérselo. O sea, y después me tocó una parte de la vida que yo trabajé mucho con las colonias francesas, porque en general, estando en la Pitié-Salpêtrière, para que la gente más o menos se ubique, es el lugar donde murió Diana, ¿no? Cuando la llevan a ella muy herida, es uno de los hospitales más antiguos de París. Francia siempre atendió a sus colonias, pero las colonias africanas venían con una serie de patologías tan extrañas. Y hace muchísimos años yo conocí ahí el dengue, por eso no fue casualidad que se me consultara tanto cuando empezaban a aparecer los casos de dengue, porque era una enfermedad desconocida, transmitida por un mosquito africano. Y yo recuerdo que nosotros veníamos con mucha experiencia porque habíamos trabajado mucho en ese tema. Y fíjese que los libros nuestros advierten de esto, calentamiento global, enfermedades tropicales, y que iba a ser un desafío, pero cuando yo lo decía en la década del 70, 80, la gente creía que yo era apocalíptico, que le hablara de calentamiento global, y mire usted la realidad hoy que nos lastima, ¿no? ¿Hace cuánto que ejerce la profesión, Hugo? Y desde el año 72. Y el primer honoris causa lo recibió usted en 70 años de la creación de la Facultad de Medicina de La Rioja. De la UNE, los 70 años fueron de la Universidad Nacional del de Medicina. O sea, la que es, sí, que tenía 70 años de creación, no había dado ningún título, y fundamentalmente fue muy emotivo porque yo había hecho un trabajo muy interesante de una enfermedad que se venía por los ríos en la cuenca del Plata, y esta gente fue muy atenta conmigo. La UNE fue una universidad creada en la zona de Chaco, Corrientes, que fue un poco para toda la gente que pudiera estudiar en esa parte geográfica, ¿no? La de La Rioja fue, yo fui profesor cuando apenas se inició la Facultad de Medicina de La Rioja, porque pidieron a los profesores de Córdoba que ayudaran a la formación, ¿no? Entonces ese fue, pero es increíble, distinciones de muchos lugares, distinciones de Perú, de Francia, de Brasil. ¿Y qué significa formar gente para usted? O sea, porque no solamente uno cuando transita una carrera lo hace para desarrollarse, sino después tener el tiempo para decir, y además me dedico a formar gente, a dejar huella, un legado, y bueno, es lo que usted está haciendo hace décadas también. Sí, es muy reconfortante cuando uno se encuentra, cuando uno ve, porque cuando el profesor ve en sus alumnos, que después son médicos, después son profesores y demás, uno cuando identifica parte propia, o sea, cuando veo a alguien que me abraza en algún lugar del mundo o acá, que dice, yo, profe, estuve con ustedes, y que yo los recuerdo, tengo buena memoria, y yo veo en ellos parte mía, es muy interesante, pero también fue terrible con la pandemia, perdí la mitad de mi gente, ¿no? En la pandemia, en la primera etapa, cuando estábamos en la trinchera y no sabíamos de este enemigo desconocido y con una capacidad destructiva inimaginable, se me murió la mitad de la gente formada por mí, los que estaban cerca mío, a tal punto de que la universidad y la Facultad de Medicina inauguraron una placa que está en el centro de investigaciones, y cuando usted quiere leerla le lleva 10 minutos leerla. Imagínate la cantidad de gente que murió. Sí, ¿y qué ha aprendido en estos años? Porque de tanto enseñar, seguramente en el camino de la enseñanza también uno va recogiendo las propias para analizarlas, no solamente las propias a nivel individual, sino colectivo, y de lo que se puede brindar a nivel provincial, conociendo cada provincia, cada necesidad, a nivel país, el tratamiento de diferentes cosas que se pueden llevar adelante. Sí, en general muy poca gente conoce la intimidad de todas las regiones geográficas de Argentina. Hay algunas que duelen, y duelen muchísimo. Y lo que yo he aprendido realmente, considerándolo hasta ahora, es como para decirle, mire, a mí me falta todavía muchísimo. Todos los días hay que estar estudiando, viendo lo nuevo, viendo las nuevas modificaciones de tratamiento, de características
que antes realmente la ignorábamos. Yo siempre recuerdo un adagio chino que decía que el conocimiento es como remar contra la corriente. Si usted en algún momento deja de remar, evidentemente ahí se frenan todas sus posibilidades, ¿no? Yo creo que es constante y fundamentalmente todos los días hay novedades, pero todos los días, porque uno dice, sí, pero fíjate, yo voy a leer dentro de 15 o 20 días, no. Todos los días tenemos novedades, o sea, novedades dentro de nuestro ámbito, como por ejemplo el que de la proteína que mis colegas estuvieron viendo en el crecimiento del cáncer de próstata, o por ejemplo cosas novedosas que vienen del extranjero. Hay que estar constantemente e inclusive informándose. Por ejemplo, hoy mismo Marta Cohen me llama y me dice, Hugo, primero me mandó un abrazo cariñoso, me felicitó por el tercer honoris causa, y me dice, mira lo que está sucediendo en la zona de Asia con que el Omicron nuevamente con una variante está matando gente. O sea que los desafíos son constantes y de todos los días. Tal cual. Hugo, me queda nada más que felicitarlo, de agradecerle por todo el aporte que viene realizando en su carrera, por la generosidad de atendernos a todos los medios, a todos los programas, de ponerlo como faro y como referente desde su especialidad. Y me gustaría que me deje su semblanza a través de la salud pública que hoy usted está viendo, de las cosas que ha propuesto y seguramente de muchísimo trabajo que queda por realizar. ¿Dónde hay que poner el eje? Generalmente el desafío es constante, o sea, la pobreza camina con tanta lentitud que todos los vicios y todas las enfermedades la alcanzan. Y esto trae aparejado infinidad de cosas. O sea, en nuestro país hoy en día, nadie quiere decirlo, pero hay 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan. Tenemos un deterioro muy grande. Y yo siempre recuerdo que Argentina, cuando yo era un médico joven, Argentina era la Dalit de la alfabetización en Latinoamérica. Todo el mundo nos miraba, los peruanos, los uruguayos, los chilenos. ¿Cuándo seremos como Argentina? Argentina fue la Dalit de lo que es la inmunización, de la colocación de vacunas en su población. Y todo el mundo nos decía, che, algún día llegaremos a Argentina. Bueno, les cuento que hoy los peruanos, los paraguayos, los chilenos y los uruguayos nos han superado, tanto en una como en otra cosa. O sea, tenemos que volver a ser lo que éramos. Y para eso necesitamos gente talentosa como usted, por ejemplo, una radio que sea escuchada por mucha gente para emitir conceptos sanitarios. Necesitamos todas las maestras de nuevo para poder enseñar y para poder ayudarnos a poner vacunas. Los bioquímicos, los médicos y demás, es la única forma de poder por lo menos revertir. Si nosotros logramos revertir la caída, ya con eso podemos empezar a volver hacia atrás y ocupar ese lugar que alguna vez tuvimos. Pero si no, todo es muy doloroso, Sebastián, absolutamente doloroso. Ahí está. Hugo, mis felicitaciones, mis respetos y gracias por atendernos siempre. Bueno, yo le agradezco infinitamente porque su gesto ha sido muy cariñoso y es como una caricia para mí y son cosas que yo no me olvido. Muchas gracias por todo, Sebastián. Por favor, hasta el próximo contacto, que seguramente no van a pasar varios meses para que volvamos a charlar sobre algún tema de actualidad. Un abrazo muy grande. Hasta pronto, se lo devuelvo con mucho cariño. Adiós. El infectólogo, el doctor Hugo Pizzi, a quien le han otorgado el título de doctor honoris causa en un referente de la salud de la República Argentina.